Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de aquí de Sembrando Vida en Burucuyá para todo el mundo. Como digo siempre, estamos reunidos hoy nuevamente grabando un episodio muy lindo. Vamos a presentar un episodio muy hermoso acá y queremos y pedimos al Señor que nos guíe, como decimos siempre, que nos guíe. Con este episodio el Señor está golpeando otra vez la puerta de tu corazón. Deja entrar estas palabras que va a ser de bendición para vos. Y muchas gracias por estar del otro lado, como digo yo siempre, de apartar ese tiempito para escucharnos, ¿no? Estamos muy agradecidos y le decimos al Señor que los bendiga ricamente a todos los que están del otro lado escuchándonos. Y bueno, doy gracias al Señor porque estoy nuevamente aquí sentado junto a mis compañeros. Hoy estamos con Agustín, el pastor Ramón, Marta. Tenemos a Sebastián en la técnica con una compañera ahí, Ana Sol. Y quiero mandar un saludito muy grande. Hoy no está Adriana con nosotros, pero es por un motivo muy especial. Y nos acaban de avisar que Adriana se recibió de profesora. Así que muchas bendiciones para ella, muchos saludos. Que el Señor siga bendiciendo grandemente su vida. Así que Adriana, vas a ver este saludito después y te estamos esperando acá. Así que, ¿cómo están? Bendecidos. Bien, Agustín. Bienvenidos. Tenemos un matrimonio que nos está acompañando, un matrimonio del pastor, así que muy bienvenido a los dos, a la hermana Marta, por un tema muy especial, ¿eh? Así ¿Cómo es. están? Muy especial, muy importante, ¿no? Importante, fundamental para la familia, para la sociedad. Y bueno, realmente muy contenta de poder estar una vez más en este episodio, después de unos tiempitos, ¿no? Que estuve ausente, porque dando lugar a otros. Y bueno, darle gracias a Dios por este momento y bueno, saludar y bendecir a la audiencia, a aquellas personas que nos escuchan, como decía Carlos, que se toman un tiempito para escucharnos, ¿sí? Y bueno, eso nos alegra y saber de que lo que Dios permite es para bendecir a las personas. Amén. Eso es lo que compartimos. Y bueno, es un orgullo para nosotros, una alegría y acá estamos. Amén. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que Él nos está dando y bueno, que esto sea de gran bendición, que seguro va a ser así para la audiencia y para también lo que estamos en este lugar, porque sabemos de que este es un tema muy importante la que vamos a hablar hoy y bueno, qué bueno que podamos compartir las experiencias que podemos tener y bueno, creo que con los años que tenemos, bueno, tenemos, no digo todas las experiencias, pero buenas y experiencias también, que muchas veces experiencias por las que no queremos pasar, pero a veces son cosas necesarias por las que también Dios nos lleva para que saque lo mejor de nosotros. Amén. Bueno, me olvidé de saludar a Rodrigo, que hoy no está con nosotros, pero muchos saludos, muchas bendiciones, Rodrigo, que en el próximo episodio seguro te tenemos acá. Rodrigo, me acordé y no me olvidé de él, pero como siempre nos da los canales, así que hoy les vamos a dar los canales por donde nos pueden ver. Es Sembrando Vida en Burucuyá, nos pueden ver en YouTube, Instagram, en el Facebook. Así que ahí van a recibir, van a ver nuestros episodios. Así que les pedimos que se suscriban, que le den like y que compartan con sus amistades, con sus familiares. Y próximamente vamos a estar en TikTok también, así que gracias al Señor porque nos estamos expandiendo, ¿no? Y esa es la finalidad de esto, de expandir la palabra del Señor, que sea escuchado en todos lados, en todos los canales. Así hasta que todos los rincones de la tierra. Exactamente, como digo, desde Burucuyá, de aquí desde Sembrando Vida en Burucuyá, que estamos en la Valle 245, frente a la Plaza Mitre, Burucuyá, Corrientes, la provincia de Corrientes, y desde Argentina para el mundo. Así que muchas bendiciones. Y no se olviden de suscribirse, ¿no? Así que bueno, creo que ya dimos los canales. ¿Está bien todo, no? ¿Dije bien? Sí, ya está. Ya está todo. Porque eso lo hace Rodrigo siempre, él ya lo tiene ahí. Yo por ahí me pierdo. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro episodio de hoy, ¿no? El matrimonio. Matrimonio. ¿Qué es el matrimonio, no? Sí, tenemos una definición de la RAE que dice que se define como la unión legítima entre dos personas, con reconocimiento legal y social que establece una comunidad de vida y obligaciones. Además puede tener connotaciones religiosas o civiles dependiendo del contexto cultural y jurídico.
Ese es el concepto que tenemos acá y vamos a partir de este concepto, ¿no? De esto que dice una unión, es una unión legítima, como legítima o se puede entender que no puede ser obligada, o sea, más allá que en otros momentos de la historia se obligaba justamente a las personas a casarse, pero bueno, el concepto hoy de la RAE habla de algo legítimo que justamente... legítimo no sería también por medio de la ley, la ley. Sí. ¿no? La ley ya, digamos, generalmente ahora como te casás, tenés que ir al registro civil, a firmar, a todo, y ahí ya, eso sería legítimamente, estás casado. Así es. ¿Viste? Lo que aprueba, digamos, que estás casado, que estás porque casado, es cuando pasás por el registro civil, es ir ante la ley. Ante la ley. Eso es casado. Lo que se hace en la iglesia, digamos, ya es la ceremonia religiosa, es bendecir la decisión y el paso que dio la pareja, digamos, de primero legalizar su estado civil ya casado. ¿Y en la antigüedad? ¿Será que había así legítimamente? No existía eso. Tenemos acá, dice en las antiguas culturas, como la griega, egipcia o romana, dice que el matrimonio era un contrato civil y económico. Más que el amor, o sea, no se buscaba justamente el amor en este caso, en la antigüedad, ¿no? En esa época, se buscaba esa unión que podía ser social o económica. Alianza entre familias poderosas, algunas buscaban casaban a su hija con un poderoso hijo de algún poderoso, ¿no? Para asegurar la herencia la escultura, los pueblos inclusive. La posición social. Asegurar la descendencia. La descendencia también generacional, como decimos hoy, que no se pierda el apellido, ¿no? Sí, siempre había un interés. Se dejaba de lado, por ejemplo, el amor. No era prioridad, no se tenía en cuenta. No. Inclusive hasta el día de hoy creo que en países hay muchos que también que se hacen también donde los padres se encargan de arreglar digamos, los matrimonios entre familias. ¿No? ¿Y lo que no? Por ejemplo, la chica no sabía con quién se iba a casar. Se arreglaban. Se presentaban, se iban los padres, se presentaban. Sí, hay mucha cultura que pasa eso, por ejemplo, que no saben hasta el último día. Se fue distorsionando, creo que la cultura a través del tiempo fue distorsionando esto del matrimonio. Hasta hoy en día, como decimos, como en esa época, en la antigüedad, era ese contrato social para asegurar algo, sí o sí, por interés. Fíjense que lo que dice que recién en la Edad Media, cuando el cristianismo transformó al matrimonio en un sacramento, ahí recién se vinculó, por ejemplo, con la fe al matrimonio y al compromiso con Dios. Y también el amor dice que comenzó a adquirir más relevancia en estas uniones, recién en la Edad Media. Dice, la Edad Media comenzó en los 476 después de Cristo, por ejemplo. O sea, tardó muchísimo para que realmente al matrimonio se le incorpore lo que es el amor. Lo que es el amor, ¿no? Tener en cuenta más o menos. Claro, el sentimiento, el deseo de la persona, ¿no es cierto? Porque, como decían en la antigüedad, la chica ni sabía que se iba a casar, pero no sabía con quién, ni le preguntaban si quería. Si no quería, igual era obligada, obligada a casarse, igual que el muchacho, ¿no es cierto? Porque había un propósito, como decía, económico y social, un bien social o económico. Siempre había un interés. Es decir, el amor en ningún momento. Entonces después es como que se le dio una relevancia. Yo creo que a esa unión entre dos personas con un propósito, con un X propósito, se le llamaba matrimonio. A la unión de la persona. No importaba cuál era el propósito ni nada. Pero después al pasar, ¿no es cierto?, fue ya el propósito otro. Ya fue otro propósito. Es decir, si bien siempre está, digamos, un propósito social, el bien social, una buena vida, tener un trabajo, tener la vida social y esas cosas, ¿no? Pero ya entra la figura de Dios, la intervención de Dios, donde Dios trae claridad a lo que es realmente el matrimonio, qué significa matrimonio, ¿no? Así que yo creo que a partir de ahí empieza la transformación. Y como sabemos, ¿no?, cuando Cristo vino transformó muchas cosas. Y cuando Cristo interviene es justamente para eso, para un bien. Dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para la humanidad, para su creación.
Y ahí comienza otra era, otro tiempo, ¿no es cierto? Y trae claridad a nuestra vida. Sí, inclusive justamente en esto del matrimonio, como estábamos viendo por ahí, la historia nos dice una cosa y hoy, por ejemplo, la sociedad está acostumbrada a decir, bueno, dos personas se casan, no sé si tiene que haber amor. Y acá podemos repasar justamente la historia, que no era así todo el tiempo. Y como decía usted, más cuando Cristo viene nos enseña que hay muchas cosas que teníamos mal enseñado o distorsionado, inclusive esto lo del matrimonio, porque él en esa época, cuando empieza a enseñar del matrimonio, empieza a introducir conceptos que fueron revolucionarios para su tiempo. Porque se puede entender, por ejemplo, que la mujer hasta el siglo XIX, siglo XX, ni siquiera tenía derecho. No tenía derecho. Era como que estaba sometida ahí, ella tenía que criar o tener hijos y criarlos ahí, y el hombre era el que decidía por ella, no tenía nada. En otras sociedades, fíjate que en otras sociedades del mundo. Sin embargo, empezamos a descubrir que Cristo en esa época, él ya incorporó, por ejemplo, que la mujer es importante, por ejemplo, y el matrimonio sobre todo es importante. Cuesta que la cultura y la sociedad justamente incorpore y entienda lo que realmente el Señor había enseñado en ese momento. Porque fíjense como vemos acá por ahí en la teoría que nosotros manejamos, la historia habla de que recién en el siglo XIX, siglo XX, la mujer empieza a tener trascendencia cuando Jesús ya en su tiempo ya le dio importancia. Sin embargo, bueno, se puede entender también que muchas religiones, muchas culturas no entienden todavía realmente lo que la palabra quiere decir, ¿no? Y hoy vos empezás a estudiar la palabra y empezás a descubrir verdades que realmente ya fueron dichas ya en aquel tiempo. Para Jesús nunca fueron novedades, por ejemplo. Sin embargo, nosotros empezamos a descubrir, o la cultura de hoy empieza a descubrir novedades, cosas que ya el Señor ya había enseñado. Como usted decía, por ejemplo, Él transformó en aquella época y ahora recién nosotros tratamos de ver esa transformación o tratamos de entender esa transformación de la cual hablaba Jesús en ese tiempo. De llevarla a cumplir eso, todo lo que Él decía. ¿No? Descubrir, pero te das cuenta de un montón de cosas de las que nos perdimos. Hablando, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio, de lo que nos perdimos. ¿Y claro, por qué? Por venir en el matrimonio, por ahí uno comienza a fijarse en algunos detalles que son menores, porque el matrimonio es una institución sagrada donde refleja el amor de Dios, y por ahí la ignorancia, o sea, la falta de conocimiento de esas cosas nos lleva, ¿no es cierto?, a algo que, bueno, que ahí lo que decíamos hoy es como un contrato. El matrimonio es un contrato, comienza a mirar las cosas que a uno le conviene, o sea, por las herencias, y se fue distorsionando justamente por la falta de conocimiento. Y está clara que el matrimonio es algo sagrado. Es algo sagrado que Jesús lo ha establecido, y vemos desde el Génesis, donde se constituyó el matrimonio. Porque ahí en el matrimonio es donde Dios refleja su amor, ese amor perpetuo, ese amor genuino, ese amor que es para siempre. Y encontramos en la palabra que Jesús habla de que Él es el novio, o sea, las dos partes en un matrimonio, o sea, antes del matrimonio está el novio y el novio. Y Jesús viene enseñando de que Él es el novio. Y la iglesia es la novia. ¿Y quién es la iglesia? Y la iglesia somos nosotros. Entonces, creo que es un tema muy lindo que para este tiempo donde es un tiempo donde una sociedad está formada por familia, ¿sí? Por esa familia, o sea, por matrimonios, y bueno, es tiempo de poder
ver un poquito, leer la palabra de Dios acerca de esto que es tan importante y bueno. Y algo él decía, no, hablaban de que el matrimonio era un contrato. Esto era un contrato. Y vemos el rol del hombre en ese contrato. El rol del hombre él era la cabeza, hasta hoy se escucha, la cabeza del hogar, de la familia, el jefe, ¿cierto? Que disponía, el que decidía, y se hacía, y se hacen, hay hogares todavía donde se hace lo que el jefe dice, ¿cierto? Y la mujer, creo que hoy Carlos hacía referencia también a algo, de que la mujer era la persona encargada de los quehaceres de la casa. Se encargaba de cuidar los hijos, de la higiene del hogar, de apoyar al esposo. Ni siquiera tenía voz ni voto para digamos, objetarle algo, para cuestionarle algo a las decisiones del esposo, sino que estaba ahí y obedecía. Se cumplía, aunque no esté de acuerdo, tenía que cumplir en ese contrato, porque era él el que tenía, ¿no es cierto?, la decisión y el que velaba por el bien de toda la familia, de los bienes, ya sea económico, social, emocional, ¿cierto? Eso es lo que se cree, ¿no es cierto?, en el contrato. Pero a partir de como decían, cuando empezás a escudriñar, a leer la palabra, empezás a darte cuenta de que no es así, porque la misma sociedad, vemos en las leyes, ¿no es cierto?, donde en tal fecha se recuerda de que el primer voto de la mujer, donde la mujer tuvo ya participación en la política, en el trabajo, a salir a trabajar, a tener un estudio, a tener una profesión, ¿no es cierto? Entonces ya hubo un cambio. Entonces vos decís, hay algo que se cambió, hay algo que se transformó en la sociedad, pero yo creo que todo tiene una base bíblica, y yo creo que tuvo que haber una persona, ¿no es cierto?, a quien Dios le reveló, le quebrantó, le habló, le inquietó, para que ese cambio se produzca, ¿no es cierto? Y ese cambio también nos lleva a nosotros a buscar la raíz, y la raíz es Dios, la raíz es Cristo. Y el matrimonio a partir de Cristo no es un contrato, sino es un pacto, ¿sí? Un acuerdo entre dos personas. Hablamos del matrimonio, ¿no? Es un pacto donde esas personas asumen responsabilidades, obligaciones, pero también se comprometen mutuamente a cumplir esa responsabilidad, pero se comprometen voluntariamente, no son obligadas, sino nosotros tomamos la decisión. Cuando nosotros nos íbamos a casar, antes de casarnos nos sentamos, hemos hablado, inclusive les cuento así, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a casar, y él me dijo, ponemos la fecha nosotros. Y a mí, esto yo toda ilusionada, sí, no hay problema. Ponemos la fecha y no se mueve por nada y por nadie. Y pasamos por la prueba de que teníamos que cambiar, porque habían personas, familias que no estaban de acuerdo, porque eran decisión nuestra. Y yo, por ese acuerdo que nosotros tuvimos, me mantuve y mantuvimos nuestra decisión, y bueno, y nos casamos. Y aunque muchos quizás decían, no, esto no va a funcionar, van a ser 30, no voy a contar cuánto, va a ser 30 años de que estamos casados. Y como decía él, hemos pasado situaciones que no nos gustaban y decíamos, ¿cómo podríamos haber evitado? Pero fueron necesarias, porque eso nos enseñó a conocernos, a ver a mí a ver lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él decidía, y él a conocerme a mí en mi interior, no exteriormente, sino interiormente, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque es donde nosotros como matrimonio nos conocemos. No es como te vestís, qué te gusta comer, no, sino en lo interior, en lo íntimo dentro del corazón, en la mente. Entonces ahí es donde yo hablo, donde él habla, donde ponemos las cosas sobre la mesa y decimos, esto así, esto no, probemos esto. Y si nos va mal, no, vos tuviste la culpa, o yo no, sino los dos decidimos. Está, y seguimos. Les digo que nosotros, hasta cómo se van a cepillar los dientes, cómo le vamos a enseñar a cepillarse los dientes, sobre qué costumbre, como vos lo hacías, como me enseñó a mí mi mamá, o cómo te parece, cómo decidimos, y cómo criar a nuestros hijos, cómo iba a ser el día en nuestro casamiento.
¿con quién iba a entrar? No, entramos los dos. Él me dijo, entramos los dos. Bueno, listo, entramos los dos. Ni mamá, ni papá, ni... Bueno, yo no tenía mi papá, pero no tenía mis hermanos. No, entramos, no, sin problema. Nada, qué problema, tantos protocolos. ¿Fue así o no? Sí. Inclusive eso de que el novio no tiene que ver a la novia. Él me dijo, no, yo te busco y conmigo te vas. Porque vieron que era siempre... Bien raro, se rompieron los protocolos antiguos. Porque vieron... ahí se seguramente que se estaba viendo ese cambio cultural por justamente. eso les comento, ¿no es cierto? Porque él dice, siempre la novia llega más tarde o el novio... No, claro. ¿Aseguró? Yo te busco y nos fuimos los dos. Tenía que asegurar. Desde que tenía que asegurar que llegue. Desde que subimos al auto no me soltó la mano hasta que entramos, listo, cuando nos casamos y recién nos separamos a saludar. Hoy entendemos que el matrimonio es la unión amorosa de la mujer y el varón. Y creo que eso lo hemos experimentado. Y no lo tomé como autoritarismo, sino al contrario, no. yo lo vi como un símbolo de cariño, de protección, de atención, ¿no es cierto? Y me gustó, no me sentí ofendida ni avasallada ni nada, sino que al contrario me sentí... Y funcionó. Funciona, claro. Sí. Ese, como dice, es clarito. Dos personas que se comprometen, se unen y que se ponen de acuerdo y hacen los dos juntos. Asumir responsabilidades, derechos y también responsabilidades, ¿cierto? Asumimos cumplir, porque no es solamente decirlo, sino cumplir, ponerlo en práctica. Porque, oye, cosas preciosas tiene la palabra. Lo que Cristo, como decía Agustín, empezamos a descubrir y te das cuenta de las cosas que perdiste, ¿no es cierto? Que en el matrimonio, o pensamos en el matrimonio de nuestros padres, ¿no es cierto? De nuestros padres, cómo fue, y decimos, wow, cómo era, o pensamos de hoy, personas mayores, decimos, lo que se perdieron, lo que no supieron disfrutar, o no supieron, digamos, porque no conocieron. Porque venían en una tradición, una porque cultura. Venimos de otra cultura, otra generación, hoy hablábamos ahí fuera de micrófono con Agustín, y cómo es, por ejemplo, una cultura del autoritarismo, inclusive acá se notaba eso en la zona rural, donde el esposo se iba por delante, por ejemplo, cuando se trasladaba de un lugar a otro. Y bueno, antes no había medio de transporte, esas cosas. Y bueno, uno se movilizaba caminando de un lugar a otro, 3, 4, 5 kilómetros. Y como uno lo hacía de esa manera y con la familia. Entonces, ¿qué hacía? El esposo venía por delante, luego la esposa y luego los hijos. Eso es como que marcando el terreno, marcando la autoridad. Marcando la autoridad. Acá, ¿quién es la autoridad? Que quizá ese hombre ni sabía por qué lo hacía, sino que ya viene culturalmente, su ¿no? papá, su abuelo lo hacía así, y hoy nosotros, bueno, con todo eso, como vos leías, Agustín, hoy nosotros podemos ver la diferencia, y mientras que Jesús vino a marcar otra cosa, si bien, como decimos que el matrimonio ya estaba desde el Génesis instituido, sino que fueron cambiando y llegamos después en el Nuevo Testamento, y bueno, como decía, tuvo que venir alguien para dar a conocer esto a la humanidad, por decir así, a todos, y bueno, y ese es el apóstol Pablo, donde en alguna de las cartas él menciona, y son palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes que para ese tiempo muchos rechazaron esa idea que tenía Pablo, y nosotros sabemos de que no salió de Pablo, no salió de él, sino que inspirado por Dios. Dios puso eso en el corazón, y hablando de lo que es el matrimonio, hablando de lo que es el esposo, ¿no? Y ahí hay un texto bíblico donde están en Efesios 5:25, dice Pablo hablando, imagínense, en el tiempo era una sociedad muy diferente a la nuestra, era una sociedad, si nosotros no... Sí. Nos sorprendemos ahora lo que usted contaba, por ejemplo, que hace varios años que la sociedad le demandaba al hombre que camine por delante de su mujer y de sus hijos. Imagínese en aquella época, que era peor todavía el pensamiento. Sí, pues, la esposa era como
y estar ahí en la casa, criar a los hijos, no sé, preparar la comida, y bueno. Inclusive cuando la mujer salía en aquella época en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tenía que salir a la calle con el marido o la familia, la mujer no podía hablarle al esposo. Tenía prohibido dirigirle la palabra al esposo. Fíjense lo que eran. Entonces salían, pero ni siquiera no podía hablar. O sea, cuando se iban a comprar ropa, como ahora, por ejemplo, me iba a comprar ropa, el otro día fui a comprar ropa con Adri, le estoy mandando fotos y le digo, ¿qué talla es Tiziano? ¿Qué talla es Juana? Y le mandaba fotos para que ella me diga qué ropa comprarle. Eso es imposible. Entonces María no le estaba por decir a su mujer, imposible, ¿puedo comprarme y me va a quedar? ¿O le va a quedar los niños? Porque jamás ni se ocurría que él iba a salir con ella a comprar ropa. Eso no está. ¿Cómo él iba a hacer esas cosas? Esas cosas no le correspondían. A eso iba la mujer sola. Pero cuando salían juntos, digamos, estaban juntos en la sociedad, no podía ella dirigirle la palabra. Y eso estaba incorporado y sigue estando. Hoy nosotros decimos, bueno, con 30 años casi de casado, con el correr de los días, uno va viendo todas las cosas que estaba incorporado en nosotros. Bueno, yo hablo de mí, ¿no? Y uno tiene que ir desprendiéndose de eso, desaprender eso que aprendimos mal. Pero gracias a que, bueno, a alguien un día, y bueno, dice el texto, marido, amad a vuestras mujeres, dice. Habla clarita la palabra del Señor. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, Pablo pone ¿a quién? Pone a Cristo. Era un revolucionario, Pablo. Pablo, ahí es donde comienza, y esto trajo revolución. Y se entregó, dice, a sí mismo por nosotros. Habla, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros. Imagínense Pablo hablando en ese tiempo, en esa época, ¿sí? a esa gente, a esos matrimonios, ¿sí? Que tan grande era el amor de Cristo, y sigue siendo y lo va a ser, ¿sí? Para siempre, el amor de Cristo hacia nosotros, ese amor verdadero, no un contrato, no por conveniencia, no por algo económico, no por algo social. Jesús se entregó por nosotros, sino que se entregó por amor. Entonces el matrimonio es la unión, ¿sí? amorosa, es la unión amorosa entre la mujer y el hombre, ¿sí? Por eso nosotros con el correr de los tiempos, y bueno, está mi hija acá, quizás se acuerde, quizás no, pero nosotros decíamos siempre, no, en nuestra familia, o le decíamos a ellos cuando eran chicas, le decían, no, ustedes no van a ver divorcio. Ustedes no van a pasar por esa experiencia, y pedíamos a Dios, ¿sí? Y cuál era el fundamento de nuestro matrimonio, o dónde estaba basada en nuestro matrimonio, en la palabra de Dios. Entonces uno se siente seguro. Ahora, yo como esposo, ¿cómo tengo que amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Para mí eso es también empezó a revolucionar en mi corazón, porque ¿cómo digo yo? Ahora, ¿cómo tengo que amar a mi esposa? Ahora, primeramente yo me siento amado por Dios. Reconozco de que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Es tan grande el amor. Ahora Él a mí como esposo me está diciendo, Dios me dice a mí como esposo, mira, Ramón, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Ama a tu esposa como yo amo al mundo. ¿Sí? Entonces eso a uno le da seguridad y seguridad, y también autoexaminarse todos los días, a ver cómo estoy amando a mi esposa. A mí me recomienda, ¿sí? Querés tener un matrimonio feliz, querés tener un matrimonio, Dios no nos está garantizando, dice, no, mira, tu matrimonio va a ser el mejor, tu matrimonio va a ser fácil. No te está diciendo que tu matrimonio va a ser fácil. Va a haber problemitas. Claro, va a haber problemitas, pero lo que nos está diciendo es, no, tu matrimonio va a ser bueno, va a ser lo más lindo, sí, pero nos está diciendo que va a ser fácil, ¿no? Entonces, y ahí empezamos, y es lo que en todo matrimonio hoy uno tiene que hacer, ese auto examen, y bueno, como dice la palabra, porque dice, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Y fíjense que Corintio, hoy que estábamos
buscando, no sé, en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, que habla sobre la preeminencia del amor. El verso 7 dice, el amor todo lo sufre, que es muy conocido este pasaje y se lo ve escrito por todos lados y la gente lo dice, y quizás en los casamientos, cuando se contrae matrimonio también se menciona, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, el amor, el concepto de amor que nosotros tenemos que incluir en nuestro matrimonio. Y como decía, en el matrimonio hay cosas, y decimos, no es fácil amar como Cristo nos ama a nosotros. No es fácil. No es fácil porque nosotros venimos ya con una tradición, con costumbres, con cosas generacionales que tenemos incorporadas en la mente y en el corazón. Pero Jesús nos dice, hace esto. Y Él decía, a nosotros nos funcionó muchas cosas porque fuimos a la palabra. Pero no es que lo leímos y bueno, sí dice, vos me tenés que amar, y bueno, no, sino que trabajamos. Es muy importante que en el matrimonio trabajemos juntos por el bien del matrimonio. Si dice todo lo soporta, no es que, bueno, importa, me trata mal y voy a soportarlo, no, sino que trabajamos eso. Es decir, me dolió, me molestó, se da cuenta en mi rostro, en mi semblante, yo me doy cuenta en él y llegado el momento lo hablamos. ¿Por qué? Porque hay principios, ¿no es cierto?, que Dios nos da y nosotros decimos, no, delante de Dios. Y me llevaba esto a pensar de que, como hablábamos en la antigüedad, el hombre estaba ahí, ¿no es cierto?, iba por delante, la señora detrás, los hijos. Y eso yo creo que era también un respeto. Yo creo que hasta, él siempre cuenta, ¿no es cierto?, de su papá, que hasta la época de su papá se hacía, quizás no tan riguroso, pero se notaba eso, ¿no es cierto?, pero era el respeto de su papá a lo que le enseñó su papá y lo que le enseñó su abuelo y su bisabuelo. Es decir, había un respeto, ¿no es cierto? No sabían por qué, pero lo hacían, lo practicaban por respeto, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora hemos descubierto en la palabra lo que Jesús nos dice. Le dice, en este caso compartió, ¿no es cierto?, del esposo que ame, ¿no es cierto? Pero qué bueno que nosotros podamos imitar eso de nuestros antepasados, el respeto a nuestro Padre Celestial, sabiendo de que sabemos por qué. Quizás nuestros padres no sabían por qué, pero lo hacían por respeto. Nosotros hoy sabemos, conocemos la palabra, tenemos la oportunidad de leerla. La Biblia siempre existió. Ellos no la leyeron por ignorancia, porque no hubo quien les enseñara, quien les dijera que tenían que leerla. Nosotros hoy tenemos, nos dijeron que está a disposición, tenemos a nuestro alcance, la leemos, ¿no es cierto? Entonces descubrimos, entonces que por respeto al Padre Celestial, que sabemos que es Dios, el Dios Todopoderoso, el que nos ama y cómo demostró su amor por nosotros, que por respeto también trabajemos poniendo en práctica su palabra, los consejos de Él para el matrimonio. Entonces nuestro matrimonio va a ser fortalecido. Entonces nuestro matrimonio va a haber ese cambio diferente, no por dice qué, porque hizo aquel, no, sino porque Dios nos dice. Y si lo hacemos conforme a lo que Dios dice, tenemos un respaldo que no nos va a fallar. Es decir, vamos a tener altibajos, pero esos altibajos es para ayudarnos a subir, a saltar un poquito más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios respalda lo que nosotros hacemos conforme a su palabra, ¿no? O sea que los problemas hay y la comunicación es muy importante, ¿no?, en el matrimonio. Es muy, así como decía vos, por ahí me sentí, o se da cuenta de mi semblante, como decís vos, pero dolida, se habla, ¿no? Y eso lleva a la conversación, la comunicación ahí. Eso es muy importante. Muy importante. Es un punto muy importante, la comunicación. Porque y hay algo que nosotros pues siempre teníamos en cuenta y siempre contamos esto, que la palabra dice que no podemos acostarnos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces ahí está el respeto a Dios. Dios dijo esto, no nos vamos a acostar. Y al comienzo, cuando recién casados, ¿cuántas veces nos habremos acostado, apagamos la luz? Pero escuchábamos ya ese suspiro, que algo no estaba bien, entonces uno de los dos tenía que ceder, ¿cierto? Y cedíamos, ¿por qué? Para empezar la conversación y arreglar y poner las cosas, ¿no es cierto? Y perdonarnos entre lágrimas, y hasta a veces quizás uno no muy convencido, pero sé que Dios lo dice, entonces bueno, tengo que ceder,
Él siempre habla de eso, de que en el matrimonio hay que ceder en mis pensamientos, ceder en mis gustos, ceder en un montón de cosas, ¿no es cierto?, en mis tiempos. ¿Por qué? Porque está la otra persona. Dice que nos unimos y ya no somos dos, sino que somos uno. Y es una pregunta constante que uno tiene que hacerse y decir, bueno, ¿estamos reflejando o se refleja en nuestro matrimonio el amor de Cristo, el amor de Dios? Si eso es el matrimonio. Porque Jesús dijo, amad a vuestra esposa como yo amo a la iglesia. Jesús está diciendo, yo amo a la humanidad. Entonces, si Jesús dice que nuestro matrimonio es eso, ahora, ¿se refleja en nuestro matrimonio el amor de Cristo? Esa es una pregunta constante, una pregunta que todos los días tenemos que hacer. Que nos va a ayudar y que nos va a ayudar. Acá dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no solo el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, sino es un pacto sagrado, ¿no? Y a eso es lo que lleva a que comúnmente se escucha, tienen unas peleas y ya se divorcian, se separan. Acá no, en este caso no, porque el Señor nos enseña y es un pacto que ya hicimos y está en tratar de salvar, de hablar. Y los problemas siempre van a estar, siempre hay, pero como decís vos, la comunicación, se habla y se lleva a la palabra y lo que el Señor nos enseña, ¿no? Es un pacto sagrado porque está incluido Él. Claro, ya está. Porque él. Si solo somos dos, no, es un pacto. Y cuando hay un pacto, un acuerdo sagrado, un compromiso delante de Dios, tenemos que saber bien de que siempre va a haber dificultades y siempre va a estar el enemigo, ¿no? Nosotros sabemos de que la palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y sabemos quién es el que mata, destruye y qué mata. No es que físicamente mata, ¿no? Sino que mata a la familia, mata al matrimonio, viene a destruir. Eso podemos ver ya en el comienzo, en el huerto de Edén, cuando Dios estableció. Dios creó todas las cosas y dijo, qué bueno, todo era bueno, creó al hombre y dijo, bueno, esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque está solo. E hizo para su compañera, para esa mujer idónea, y puso, ¿no es cierto?, al lado de él. ¿Y quién vino ahí? Vino a destruir esa relación, vino a destruir esa comunión de Adán y Eva. Mientras que no sé qué andaba haciendo por el huerto Adán, vino el enemigo y trajo eso. Y en el matrimonio también. En el matrimonio también en estos tiempos y creo que siempre tenemos que apoyarnos, fortalecernos el uno al otro, no estar ausente, ¿sí? En nada. Vemos, uno dice, bueno, pero ¿cómo cayó Eva? ¿Cómo? Y bueno, Adán no sé qué estaba haciendo, no sé dónde estaba. Entonces eso también nos deja a nosotros una enseñanza, no estar ausente en muchas ocasiones donde verdaderamente podés estar. No estoy hablando, bueno, no voy a trabajar más, entonces no voy. No, sino que hay cosas que sí podemos y bueno, donde uno tenemos que estar ahí. Y eso creo que es lo que nos fortalece siempre, nos fortalece y vamos creciendo y a través de la palabra y ¿cómo es? Entonces todo encontramos en la palabra de Dios. Por eso decía, Pablo fue aquel que trajo esta palabra y bueno, aquellos que después del preparativo de una boda, después viene la luna de miel y bueno, ahí comienza lo bueno, lo maravilloso, lo que uno tiene que ir fortaleciendo, y como hablaba también de lo que es la falta de comunicación muchas veces, y hay muchas cosas que tenemos que ir rompiendo nosotros, porque por ahí venimos muy estructurados, viendo esas como viviendo repitiendo, pero conociendo la palabra de Dios hay algo. Yo siempre me quedo sorprendido y si Dios te puso una mujer, a ver,
leímos lo que dice la palabra, amar Linda, a sí. tu esposa, ¿no? Y a veces nosotros somos... hay una cosa, por ejemplo, el escuchar con atención. Escuchar con atención a tu esposa. Eso es algo... yo lo aprendí. Y después... ella, pero vos no me estás escuchando, me decía ella en un momento. Pero vos, y claro, porque por ahí vivimos nosotros acelerados, ¿no? Acelerados y ella... Y siempre le doy gracias a Dios porque ella me dice, ¿sí? Ella, vos no me estás escuchando, para escuchar. Y eso tenemos que aprender, aprender a escuchar. Por eso digo que no es fácil, pero es la manera en que podamos tener un matrimonio mejor, haciendo esas cosas. A veces nos apuramos en querer, a ver, ¿qué le voy a, me está hablando, a ver, qué le voy a contestar, qué le puedo responder? Pero no. A veces solamente hacer un alto y escuchar y aprender a observar, aprender a mirar en el matrimonio, a observarnos, pero no observarnos cómo está vestido, Sí. sino observarnos la cara, la vista. Yo a veces le digo, mira, tu boca está así, él me dice tu nariz y cositas así, ¿no es cierto?, de que nos estamos conociendo, pero observar y decir, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo me está hablando? A veces lo primero que decimos, ay, pero no me grites, ay, pero no me retes, ay, porque no te enojes, ay, porque tu cara. Pero no, es decir, antes de hablar, solamente mirar y decir, ¿qué le está pasando? A veces, como decimos, con solo mirar ya te das cuenta Sí. que algo le está pasando. Y en el hablar algo está pasando. A nosotras las mujeres, por ejemplo, nos pasa de que somos aceleradas y hablamos, ¿no? Pero hay algo que nos lleva a esa aceleración. O por ahí mezclamos las palabras, ¿no es cierto? Y somos las mujeres siempre las que más hablamos, pero a veces necesitamos solamente de que nos miren, de que con atención, con cariño, con paciencia, que eso hace también que, ¿no es cierto?, aflore en nosotros y descubrir de que tenemos un grado de paciencia, que tenemos que trabajar sobre eso. Y mirar y escuchar y poner nada más, porque a veces ni siquiera respuesta necesitamos, ¿no? Sino solamente, como le digo, no me estás escuchando porque no me estás mirando, vos estás pensando en otra cosa, y nada más. O contar algo, compartir algo, pero necesitamos eso. Esa es la comunicación, el escuchar. No es comunicación solamente hablar, sino escuchar, saber escuchar. ¿Cierto? ¿Cómo es? Estamos hablando del matrimonio, ¿no? Uno que viene a la iglesia, que se congrega, es como una pregunta para que se sepa, digamos. Está casado por civil, pero no por la iglesia, digamos. Pero sí, el matrimonio viene a la iglesia, se congrega, todo, pero hay que casarse por iglesia para que sean más bendecidos. El casamiento es por civil. Eso es casamiento. La iglesia no casa. Pero la iglesia lo que hace es bendecir la unión. ¿No es cierto? Entonces, lo que hace es bendecir. El casamiento Claro, es venimos delante de ese altar haciendo ese compromiso. Hablábamos de aceptar, consagrando a Dios. Consagrando a Dios y haciendo como ese pacto delante de Dios y delante de testigos, ¿no es cierto? Cuando uno se casa, bueno, hay testigos, hay personas que están viendo, disfrutando también de ese momento, y bueno, delante de testigos, ¿no es cierto? Le estamos diciendo a Dios, yo me comprometo, asumo, acepto, ¿sí? este pacto, al hacer ese pacto, el Señor por ahí nos bendice más, ¿no? La pareja, ¿sí? Sí, te corrijo. Diga. Por ahí no. Bueno, yo estoy diciendo para que la gente que escucha. Es decir, lo que Dios hace, esto creo que tenemos que tener claro nosotros, lo que Dios hace es seguro, no hay duda. Es decir, si yo me presento delante de Dios, es porque yo estoy necesitando, es porque yo lo estoy buscando, porque yo reconozco que necesito, ¿no es cierto? En este caso, en el matrimonio y en cualquier momento de nuestra vida, en un estudio. Adriana, cuando se ve y dice oren por nosotros, y pidiendo oración, se acercó a Dios, nosotros oramos, ¿no es cierto? Entonces, me acerco a Dios porque reconozco que lo necesito. Y la palabra dice que cuando vos te acercás a Dios, Dios se acerca a vos.
Entonces, si yo me acerco, yo tengo seguridad. No es que voy a ir por si acaso, no. Es seguro. Entonces, yo me voy al matrimonio, consagro a Dios. Si consagro, me presento delante de Él, consagro a Dios, entrego a Dios mi matrimonio. Entrego a Dios y la bendición de Dios automáticamente, podríamos decir, viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Amén. Eso, que quede claro, yo quería. Sí, ¿no? Y así es. Yo le quería dejar también, como decía Carlos, por ahí esas preguntas. Yo creo que mucha gente que nos va a ver en el programa, seguramente que está de novia, de novio, y están pensando seguramente que el día de mañana formalizar, pensar seguramente en casarse. Y hoy la sociedad no le tiene tanto en cuenta el matrimonio. Es más, hace bastante tiempo la sociedad es como mala palabra, el matrimonio, casarse, ya no tiene esa importancia, ese valor, o si tiene... Pasó de moda. Sí. Pasó de moda, o si tiene, le dan ese mismo sentimiento o ese mismo valor como le daban antes, que sea solamente ese vínculo civil donde económicamente yo tengo mis cosas, vos tenés tus cosas y entramos en la parte legal y nada más. O sea, hoy en muchas parejas pasa eso, de que solamente, bueno, vamos a casarnos por civil nomás, entonces yo tengo mis cosas, vos tenés tus cosas y tenemos derecho y nada más. Hasta inclusive hay cláusulas donde lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, Sí. y nos casamos y cada uno... Hoy creo que cambió muchísimo esto del matrimonio y qué ustedes como matrimonio de 30 años, ¿qué pueden decirle a esas personas que nos van a escuchar? Que yo sé que nos van a escuchar, yo sé que seguramente van a estar con esa inquietud, van a estar con ese deseo de poder ir al altar. Seguramente que va a estar el hombre, como me pasó, va a estar pensando en esa palabra de acepto, de cómo llegar, cómo preguntar, qué valor me va a dar justamente el matrimonio. ¿Qué podrían decirle a esa gente para clarificar justamente qué es el matrimonio, qué beneficios te va a dar el matrimonio? Y como decía Carlos, esa pregunta también es, ¿qué bendiciones te va a dar el matrimonio para esa pareja? ¿Qué podrían decirle? No le quiero meter en un aprieto, pero así como... sí tiene que ser un aprieto, porque también me pasó cuando yo me casé. Sí, me imaginé, pensé y no tuve por ahí alguien que me pueda clarificar justamente esto de lo que Dios hace justamente en el matrimonio y un montón de cosas que tuve esas preguntas. Y bueno, y ahora sí, yo le pregunto, ¿qué nos podían decir? ¿Qué nos podían ayudar con esa? Eso ya es como la reflexión final, Es una porque reflexión. se habló de todo, pero Cuántas cosas hay, ¿no? Sí. Y cuántas cosas quedaron. Cuántas cosas hay por compartir. Y no sé qué decirle con tantas cosas que el Señor nos... Cómo el Señor bendice la vida. Lo principal creo que es en el matrimonio, en lo personal, como personas. Cuando hablo personal, me refiero, como dice la palabra, ya no es él y yo, sino somos uno. Cómo hemos experimentado la presencia de Dios. La presencia de Dios en cada paso que nosotros fuimos dando. Hemos cometido errores, pero como les decía, el respeto a Dios nos llevó, ¿no es cierto? Siempre nos llevó a buscar la presencia de Dios, a anhelar la presencia de Dios, a saber de que Él interviene en lo que nosotros no podemos hacer. Y ahí nosotros podemos decir, vemos el milagro de Dios en todo, como decía, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en los hijos, en la salud, en lo económico. Hay tantas cosas que podríamos compartir de cómo la presencia de Dios nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha suplido en todas las áreas, económica, social, emocional. Y si hoy estamos en este lugar ya con 30 años,
creo que puedo decir con orgullo que jamás nos hemos peleado, jamás hemos tenido una discusión de esas que, y bueno, andate, o qué me importa a mí, hace vos tu vida. Jamás hemos tenido esa clase de discusiones, esa clase de peleas. Jamás tuvimos que encerrarnos en el 4x4, como se dice, para arreglar a solas, que nadie nos vea, nadie nos escuche. No, sino que si íbamos al 4x4 al dormitorio era para hablarlo y arrodillarnos en la presencia de Dios. Esto parece ridículo. Esto va contra la cultura, contra la sociedad. Y quizás muchos dicen, ¿qué va a hacer? Pero es así. Es así. Lo que el Señor Es nos enseña. así. Cuando vos descubrís, y decía Agustín, yo nunca tuve a alguien que me hable, que me cuente. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de tener personas que nos guiaron cuando tomamos la decisión de casarnos, y de que en todo tiempo era al Señor, la Biblia es el manual, y muchas veces no entendemos el manual, el instructivo Sí. para el matrimonio. Muchas veces no entendemos y a veces leemos y no. Bueno, hay personas que les pueden guiar. Hay personas. Nosotros estamos acá en este lugar, como siempre pasamos la dirección o estamos y nos conocemos. Estamos acá para contar justamente esto, para dar testimonio de que la palabra de Dios es verdad, de que la palabra de Dios se cumple cuando la creemos, cuando nosotros lo buscamos. Él se manifiesta, añadiendo bendiciones a nuestra vida, añadiendo, ¿no es cierto? Y nosotros dándole lugar, obedeciéndole. Y son cosas maravillosas las que hace Dios, inexplicables, cosas que en lo personal podemos vivirlo, podemos sentirlo, la paz, el gozo, que no se compra con plata, que no te da la profesión, la ciencia, que te da algo, y una persona sobrenatural, que está sobre todas las cosas. Y es Dios, es Jesús, es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y así como buscar la presencia de Dios, saben que es esa presencia de Dios que anhelás, hace que yo anhele la presencia de mi esposo, hace que él anhele mi presencia. Pues decía, ¿no? Cuando Adán se fue un ratito, descuidó, la dejó sola a Eva, pasó eso. Pero no me refiero a la tentación y eso, sino que estar a veces y decir, no, quiero estar en mi casa porque está ella. Si estoy sola, quiero estar con él. No, ya Yo me doy voy. fe de eso, que no pueden estar mucho tiempo. Es como necesito estar con él, necesito a veces sentarnos y mirar, y a veces me levanto y dice, me estoy por salir, ¿querés ir conmigo? Sí, me voy, dejo todo, no me interesa si tengo que cocinar, no, estamos en ese tiempito que salimos, quizás fue hasta comprar algo y venir, pero un matecito en el auto, estar juntos sentados, caminar, mirarnos, compartir, salir a caminar, es algo inexplicable, y así como cuando uno está enamorado y dice, ay, necesito estar con esa persona, solamente hablar un mensajito, de la misma manera es con Dios, y es Dios el que produce eso en nosotros. El que hace eso, ¿no? Exactamente, Es el ese Dios. cambio, Ese cambio, y busquemos eso, en Dios eso. y eso se encuentra en el matrimonio. Amén. En el matrimonio, porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dice, a su esposa, se unirá, habla unidad. Dejará unión. el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Exacto. Así quedó clarito. Los dos serán Una una sola carne. No que uno se parta en dos. No. Los dos será uno, ya dice. Sí. Y bueno, Amén, ¿no? ¿Algo más? Lo que Dios juntó, no lo separe el le hombre. agrego una cosita acá. ¿Sí? Sí. El matrimonio exitoso a largo plazo se construye ¿cómo? Con pequeñas palabras, pequeños gestos y pequeños actos. Amén. Se construye un matrimonio exitoso. Nosotros tuvimos 6 meses de noviazgo. 6 meses, en 6 meses dijimos, basta, ya nos conocemos bastante. Lo que tenemos que conocernos. Ahora vamos a conocernos en el Señor. Y vamos a conocernos en el Señor. Y vamos a conocer al Señor. Y estamos 30 años.
Y eso es lo que te lleva a conocernos en el Señor, como dijiste vos, es lo que le lleva al matrimonio exitoso, al matrimonio que bendecido. Bendecido. Y eso es lo que lleva la duración, al amor, a todo lo que uno busca siempre para el matrimonio, ¿no? La unión. Y tengo acá que quiero compartir, dice, ¿no? Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y ese es el amor incondicional, no tiene condiciones. Y Jesús no esperó que nosotros seamos perfectos para amarnos, ¿no? Él no esperó, Él se entregó cuando éramos los peores, en pecado. Y es como decía Él, ¿no es cierto? La relación exitosa se construye con pequeñas palabras. A veces hay matrimonios que se levantan y ni se saludan, cada uno por su lado. Decir, hola, ¿cómo amaneciste? Buen día, ¿cómo estás? Una mirada, un abrazo. ¿Estás despeinada? ¿No te pintaste hoy? Me dice por ahí. No. O le digo, ¿no te peinaste hoy? ¿No es cierto? Y esas son palabras, sencillas palabras. Dice, pequeños gestos. Yo siempre cuento. Cuando recién nos casamos y él salía y hacíamos por tema de escuela o viajaba a Corrientes y venía y me decía yo, ¿qué me trajiste? Nada. ¿Cómo nada? ¿Comiste caramelo? Sí, comí. No, me trajiste el papelito del caramelo, el papelito, aunque sea el papelito, le decía. Y después de ahí él comenzó a traerme cosas. Digamos, fue conociendo y entonces fue trabajando, poniendo en práctica. Pequeñas cositas, pequeñas cosas. Pero ahí hubo algo ya principal, la comunicación. Claro, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Por eso dice, lo que compartía él, los pequeños gestos y pequeños actos. Me acuerdo cuando me regaló un ramo de flores. Estabas vos también, Carlos. Mi mamá, en Corrientes, en Costanera. Y a mí me dio vergüenza. Porque como nunca me había regalado, y ese pequeños actos, y él se jugó, ¿no es cierto? Y algo que uno no se olvida. Eso hizo él por mí. No sé las cosas que pude haber hecho yo por él, ¿no es cierto? Que marcó su vida. Pero son cosas que me tocó, me transformó, porque me lleva a mí a hacer cosas por él también, ¿cierto? Amén. Pero no por compromiso ni por obligación, sino para mostrarle mi amor. Y qué bueno que es cuando él me hace gestos, muestras de amor, yo quiera ganarle mi gesto de amor, porque él también, y una competencia, porque vamos, pero en amor, ¿no es cierto? Mostrar amor. Y en amor, lo contrario, amor, yo le doy amor, él me da amor, tiro amor, me tira amor. Ahí estamos, en todas las cosas es siempre. Y como les decía, parece ridículo, esto no es real, pero es real. Eso es lo que es lleva real. 30 años ya, ¿no? 30 años. De felicidad, Sí, ¿no? Y tenemos que renovarlo. Más. Amén. Y bueno, Sí, qué hermoso tema, que bueno. Larguísimo. Larguísimo. Rico, es muy rico. Muy rico. Muy rico. Se nos terminó el tiempo, así que no sé si quieren decir algo más, algo cortito para finalizar. Que cualquier cosa que el que quiera consultar, hablar, Amén. no se prive, no dude, que se acerque, como sea, que podamos, que nosotros estamos para guiarles. Exactamente. Para aclarar algunas dudas, siempre a la luz de la palabra de Dios, no de nuestra palabra, no de lo que nosotros escribimos, se nos ocurrió por una poesía, por no sé, un refrán, un dicho, no, sino por lo que dijo Jesús. Amén. Así que no te olvides, con estas palabras, con este episodio, el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Y si necesitas más palabras, ven aquí, entra a nuestra congregación, que tenemos reuniones los días jueves y domingo 19 horas, martes tenemos 17. Reunión de mujeres los 17. 17:30, de hombres los martes también las de 19:30, culto general, los domingos tenemos las 19 horas y también hay escuelita bíblica, así que están todos invitados. Acá nosotros le damos las palabras al Señor, y así como dijo recién Marta, que no dudes en venir, y si querés más palabras, acá la vas a recibir. Esto no es religión. Exactamente. Esto no es religión. Esto es una relación con Dios. Amén.
Amén. A eso apuntamos, así vivimos y aquí estamos para eso, para ayudarte y guiarte en una relación personal e íntima con Dios. Con Dios. Amén. No te olvides de suscribirte también a nuestros canales Sembrando Vida en Burucuyá. Activar la campanita, suscribite. Nos podréis ver en YouTube, Facebook, próximamente en TikTok. Así que, bueno, muchas bendiciones para todos los que estamos aquí sentados en la mesa. Hoy fue un episodio muy lindo, ¿no, Agustín? Así Así es. es. Así que nos vemos en el próximo episodio. Así que, Amén. Los amén. esperamos. Muchas bendiciones para todos. Amén.